Bueno, muy bien, aquí estamos en esta emisión de Los Días Contados, la penúltima, como lo conversábamos con los colegas de la edición de noticias, y con lo que ocurrió ayer en la ciudad de Santa Fe, una importantísima cantidad de asistentes, unas presencias que en nombres propios también revisten, diría yo, relevancia. No solo el presidente de la República, que llegó un poco demorado y por eso se retrasó toda la ceremonia, sino también algunos senadores nacionales, antiguos compañeros de Perotti de bancada en el Congreso de la Nación. Yo lo vi a Julián Domínguez allí, ¿no? Lo vi también a... Julián Domínguez no es senador, pero fue diputado y presidente de la Cámara. Lo vi a Camao Espínola, que también estaba allí. Lo vi a José María Bernet, a Víctor Reviglio, a Antonio Bonfatti, los tres ex gobernadores. No estaba Reutemann y no estaba Wiener, por razones de salud ambos. Y había, por supuesto, un importante número de dirigentes de distintos sectores del propio peronismo. Estaba muy contento Perotti. Se le pasó rápido, digo, cuando empezó a después leer el discurso. Estaba también afable, para decirlo de algún modo, Lifshitz. Fue muy bien tratado por el propio Alberto Fernández, ¿no? Con un espíritu conciliador, con un mensaje, digamos, de unidad, de condescendiente. Después, Perotti marcó algunas diferencias. Bueno, también la vicegobernadora Alejandra Rodenas, ¿no? Que parecía que estaba en la fiesta de graduación suya, pero en realidad era la asunción del cargo de vicegobernadora. Me decía que no paraba de hablar, estaba realmente muy motivada, ¿no? Bueno, ahora deberá ejercer el cargo en la Cámara de Senadores y no va a ser sencilla la tarea porque ahí hay una partición que también denunció en algún momento Perotti a la hora del discurso, cuando hablaba del presupuesto, ¿no? Que fue uno de los momentos más duros y más intensos. Precisamente ese es el tema de apertura del programa, y no de la cuestión económica, que la vamos a postergar en cuanto a los anuncios y lo que dijo Perotti para conversarlo con el doctor Daniel Guida, sino al otro aspecto sustancial del discurso del gobernador, que es el tema de la seguridad. Hace un rato nada más terminó una conferencia del ministro Marcelo Saín, estaba acompañado por el vocero Leo Richardino, contestó preguntas y fue muy claro en cuanto a que la conducción política de la policía la ejerce Perotti y la delega en él, instrumentalmente, y que los policías van a cumplir órdenes emanadas del poder político. Hay cuestiones técnicas, profesionales que tiene que llevar adelante la policía, pero ya no hay niveles de consideración o evaluación de momento, de conveniencia, de oportunidad, de procedimientos, de estrategias, sino que todo eso va a estar canalizado en una estructura vertical que tiene la cúspide del gobernador e inmediatamente a Saín. Y yo nombro a Montenegro, que es el número 2 de Saín, porque las referencias que tenemos es de un hombre de una alta capacitación profesional para el tema de seguridad en la provincia de Santa Fe. Pero todo eso es lo que viene. Antes de empezar con todo eso, Perotti fue absolutamente claro, diría yo, y hasta contundente, teniendo enfrente a Antonio Bonfatti, sentado en la primera fila, el anterior gobernador y antes de ser gobernador, ministro de gobierno, jefe de gabinete de Wiener. Es decir, allí estaban los responsables de los 12 años de la conducción de la policía y del Estado santafesino, porque a un metro a su lado estaba Miguel Lifshitz. Y a un metro para el otro lado estaba Alejandra Rodenas, que fue jueza durante todo este tiempo en el que Perotti considera ha habido, y lo ha dicho de manera, diría yo, inequívoca, complicidad, vista gorda, complacencia. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador de la provincia, porque me parece que bien vale la pena hacer un par de consideraciones y esperar luego, inmediatamente, cuáles son las decisiones que se van a tomar, que va a ejecutar Marcelo Saín de aquí en adelante. Lo vemos. Sin orden no se pueden disfrutar las libertades. No se puede vivir en paz sin un sistema de seguridad pública eficiente en la resolución de los conflictos sociales, las violencias y los delitos que tienen lugar en la comunidad. Ello requiere, entre otras condiciones, de una policía adecuada a la legalidad democrática y eficiente en el cumplimiento de sus funciones de protección ciudadana. No hay posibilidad de afrontar de manera eficiente los desafíos
que se nos presentan sin el compromiso mancomunado del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de la comunidad en su conjunto. El aumento y la expansión del delito en nuestra provincia durante los últimos tiempos han puesto en tela de juicio el sistema de seguridad pública santafesina. Sus principales defectos históricos han sido evidentes. Primero, ha existido una suerte de desgobierno político sobre los asuntos de la seguridad pública, lo que ha redundado en una marcada autonomía policial. Segundo, la policía provincial adolece de severas deficiencias institucionales en el cumplimiento de sus funciones de prevención delictiva y de investigación criminal. En gran medida, esas deficiencias derivan del deterioro en los derechos y las condiciones laborales de los y las trabajadoras policiales. La policía se ha divorciado de la sociedad y ésta le ha perdido confianza. La sociedad se ha replegado y se ha refugiado en los ámbitos privados, afrontando los riesgos con los medios a su alcance. No tenemos que perder de vista que las principales víctimas de los delitos son los pobres, los trabajadores, las personas de los estratos sociales que tienen menos protección del Estado y menos capacidad de protegerse a sí mismos frente al crimen. Una mención específica merece la cuestión de la criminalidad articulada en torno del narcotráfico. Este negocio se ha expandido al amparo de la desidia y la ignominia estatal. Tal como hemos visto a lo largo de este año, en casos de notoriedad pública, el desdeño estatal se manifestó en la vista gorda policial, pero también algunos casos judicial y política, cuando no en la complicidad asentada en un pacto de gobernabilidad directo o indirecto con el delito. Esto se acabó. Debe haber una clara línea infranqueable que divida sin más a las instituciones estatales y la legalidad de un lado y el mundo delictivo del otro. Hay que cortar los vínculos con el delito y es prioridad para vivir más seguros que el Estado vuelva con toda la fuerza donde nunca debió retirarse, con toda la fuerza de la educación, con toda la fuerza de la salud, con toda la fuerza del deporte, de la cultura, de la formación en oficios, allí en cada barrio. Bueno, estaba viendo, ¿no? Desgobierno, la policía adolece, pérdida de confianza, divorcio de la sociedad, se refugia en lo privado, cortar con el negocio que por desidia e ignominia del Estado se ha llevado adelante, la narcocriminalidad. Esto se acabó, expresó Perotti, y dijo, hay que cortar los vínculos con el delito. De manera tal que está, por añadidura, la idea de que hay vínculo estatal con el delito y hay niveles de responsabilidad que no han sido expresados en términos de individualizar a esos responsables. Esto llama inmediatamente a dos reflexiones. La primera es que se supone que de ahora en adelante el manejo de la fuerza, las características de los procedimientos, la manera en que se va a trabajar, que ya lo ha anunciado el ministro Saín con 3 ejes temáticos policiales diferenciados. Por un lado la policía de investigaciones, por otro lado asuntos internos y por otro lado la policía de seguridad ciudadana, la de cerca, la de inmediatamente, la de los arrebatos, la de los motochorros. Va a tener comisarios cuyos nombres ya en algunos casos han trascendido y va a tener una estructura vertical con comisarías, donde también se va a analizar, y creo que este es un dato importante, cuál es el nivel de efectividad de las comisarías. Si hubo 25 denuncias el mes pasado, cuántas hay ahora, cuántas se esclarecieron y cómo va cambiando la fisonomía. Porque da la sensación, y muchos rosarinos lo hemos sentido esto en algún momento, que en el barrio donde vivimos hay lugares que parecen por momentos zonas liberadas, que la policía no hace lo que tiene que hacer. ¿Y por qué no lo hace? ¿Porque no puede o porque no quiere? Eso es algo que también hay que dilucidar. Y en la eventualidad de que el gobernador tenga efectivamente la convicción de esos vínculos y pueda profundizarse, hay que llevar las denuncias también a los tribunales y hacer que paguen aquellos que han sido cómplices o por lo menos encubridores de la narcocriminalidad en la provincia de Santa Fe. Si no, lo que hay que hacer también es esto que hemos marcado inicialmente, ¿no? Trazar políticas claras,
responsabilizar a quienes están al frente de las distintas instituciones o de los distintos estratos de la cadena de mandos y ver cómo evoluciona esta situación. No es sencillo en lo más mínimo, lo decía Saín hace un rato, nada más en conferencia de prensa, pero hay que trabajar con el material, es decir, con el recurso humano que hay. Lo que hay que hacer es conducirlo de tal modo que se note efectivamente esa diferencia de lo que ha descrito Omar Perotti, diría yo, de manera contundente, ante el silencio y la mirada fija del propio gobernador Miguel Lifschit y lo que se va a hacer de aquí en adelante. Bueno, esta es la primera parte del programa, hacemos una pausa. Cuando volvamos estaremos conversando con Daniel Guida de algunas de las cosas que también se anunciaron en la provincia de Santa Fe, en el discurso de Perotti, pero fundamentalmente de las medidas económicas, del contexto nacional que va a condicionar, por supuesto, la gestión no solo de Perotti, sino la vida de todos los argentinos. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos visita Daniel Guida, que tantas veces ha venido a lo largo de este ciclo y sobre todo en este año, y la verdad es que no podíamos terminar, Daniel, sin la perspectiva de una buena, ¿no? Porque cada vez que hablábamos estábamos peor que la vez anterior que lo habíamos hecho, porque la proyección era realmente malísima y porque efectivamente ahora sí hay un cambio. No digo que las cosas no estén como estaban en términos materiales, el que no llegaba sigue sin llegar, hay gente que todavía no ha cobrado, este es un dato significativo, pero sí hay como un cambio de aire, ¿no? Un cambio de rumbo. Para mí, mi gratitud también a ustedes, a vos especialmente, y la posibilidad de resarcirme frente a muchísimos televidentes que cuando te paran por la calle te dicen, tiene una buena Guida. Y claro, pero para eso está los canales de divertimento. Claro, hay otra gente. Claro, y hay otra gente además, por supuesto. Ahora, esta es una buena ocasión. Sí, habló Guzmán, que para empezar no es de los grandes bronces ni los grandes nombres, apareció ahí, como podríamos decir, como un tapado, un académico, un hombre de nivel que trabaja con Stiglitz, pero no es del elenco estable, ¿no? De los economistas recurrentes de la historia argentina, ¿verdad? Sí, no es de los consultados por nuestro establishment en general, ¿no? Por supuesto vivía afuera. A mí me gustó, te confieso que me gustó el discurso, la forma prudente de presentación. Y por otra parte quedó claro, al menos en esta primera conferencia, que se ha sujetado estrictamente a la línea política, filosófica en algún y punto, prioridades del presidente. Retomando la estructura del peronismo, de Néstor Kirchner en su momento, y si uno se va a los años de Perón, seguramente que vos los has vivido mucho más que yo, el que conduce la economía es el dirigente político y el ministro es un asistente técnico con pensamiento político, pero quiero decir, no hay un superministro de Economía, hay un hombre que responde los lineamientos de Alberto Fernández con una solidez académica y técnica, ¿no? ¿Te parece que veamos un minuto lo que decía él y compartimos después el análisis? Esto decía ayer el ministro, ¿no? Cuando se presentaba que iba a hacer una serie de anuncios, que me parece que ese es otro dato. No hubo ningún anuncio, el tipo... Nada rimbombante, claro, tranquilo, ¿no? Ninguna tapa de diario, no buscó nada de eso, ¿no? Preferible. Claro, lo vemos a Martín Guzmán. Nosotros no venimos a hacer ninguna promesa rimbombante. Eso nunca funciona. ¿Sí? Argentina tiene una historia muy particular con la deuda. De pronto nos creemos que todo va a ir increíblemente bien y el mundo, como pasó con Macri, en ciertas situaciones cree y después terminamos no pudiendo enfrentar los compromisos que tomamos. ¿Sí? Nosotros no venimos a hacer eso. Por el contrario, nosotros venimos a resolver el problema de default, de virtual default, que ha dejado la administración reciente. También hay un reconocimiento por parte del FMI de la grave situación económica en la que está Argentina. De modo que pensamos que existe la posibilidad de que haya un diálogo bien constructivo, ya está ocurriendo, y que sea abierto. Pero hay que tomar decisiones, y esas decisiones las vamos a tomar nosotros. ¿Sí? Nosotros somos un soberano que decide por nosotros mismos. Este es nuestro proyecto y el programa es nuestro. No es un programa diseñado por el FMI. Es un programa diseñado por nosotros. Bueno, dijo, el programa del Fondo Monetario fracasó y el Fondo reconoció que fracasó, ¿no? Efectivamente. Me parece un buen dato. Buen dato, muy buen dato el hecho de que la población sepa que cualquier charla de negociación o avance con el FMI se va a corresponder con un programa propio nuestro. No vamos a ir al fondo a pedirle
una opinión. A buscar la receta. A pedir ninguna opinión sobre lo que hay que hacer. Vamos a ir a decirle, este es nuestro programa, cierra, es consistente, y en función de esto, como ustedes han sido partícipes, corresponsable, como lo dijo el propio ministro, creo que ahí tiene mucha autoridad, porque bueno, es un hombre que vive en Estados Unidos, está en contacto permanente con economistas, universidades, con ese mundo. La autoridad suficiente, tal vez cuando lo decíamos nosotros desde aquí no parecía, parecía que le faltaba alguna herramienta. Bueno, la realidad lo dejó claro. Con lo cual nos da un marco de esperanza bastante interesante, ¿no? Bueno, él avanzó en que no va a haber ni reforma fiscal ni reforma laboral. Efectivamente, me parece la idea buena, por eso me gustó. La idea es que hay por lo menos un año donde hay que tranquilizar la economía, ¿no? Es decir, me recuerda alguna vez cuando un sabio general dijo que había que pacificar los espíritus. Sí. La guerra aparentemente se había ganado, había que ganar la paz. Y acá es parecido, ¿no es cierto? Esta especie de lucha que tuvo todo el país contra un modelo y política que oprimían y destruían, ahora hay que tranquilizar, porque es lo que se necesita hacer para poder hacer un programa coherente, ¿no? Lo dijo en 2 o 3 oportunidades, me pareció es multidisciplinario, porque me parece que Daniel Arroyo está trabajando con el tema de la tarjeta para la que no habrá que registrarse, y a la vez en un sistema de crédito que esté por fuera del circuito bancario. Efectivamente, todo lo bancario, lo que está en el circuito, las tarjetas de créditos actuales, las deudas, la gente me pregunta, hoy algunos colegas tuyos me preguntaban, ¿qué va a pasar cuando bajan las tasas de los créditos? Bueno, hay que esperar, porque eso está absolutamente ligado al programa financiero internacional y al acuerdo, con el fondo. Lo primero que hay que hacer es eso. Por eso la política monetaria hay que cambiarla. No sé si te acordás en el discurso, él fue muy preciso, no hizo anuncios, pero fue preciso en la línea que tenía, ¿no? De alguna manera, cuando se refirió al cepo también dijo que esto se había heredado, era bastante brusco, pero iba a llevar un tiempo salir de esta pesada carga o herencia que tenía el cepo, con lo cual es de suponer que todo el marco, toda la macroeconomía va a estar muy vinculada al programa consistente y el acuerdo con los acreedores externos, ¿no? Desde ahí viene el resto, se derivaría el resto, por eso también la decisión del presupuesto de demorarlo hasta abril. Exacto, bueno, eso es lo que decía Alberto Fernández, ¿no? En ese sentido hay cosas que se están previendo, como por ejemplo mejorar la situación de los jubilados, detener los incrementos tarifarios o desdolarizar el esquema tarifario. Hay algunas cosas que da la sensación que se van a hacer y hay que ver en qué proporción de acuerdo a la negociación con el fondo o con los acreedores. Hay una prioridad. Por eso, en este marco, no hay anuncios, como yo dije rimbombante. No la misma palabra. El ministro usó esa palabra. Lo que sí hay es una prioridad en cuanto a la cuestión interna. Y eso el presidente está dispuesto, y creo que este gabinete, que de alguna manera expresa el consenso, y generalmente los argentinos estamos esperando que eso se verifique. Es decir, ese aspecto primero de la necesidad, la urgencia, el hambre, el programa que va a seguir adelante con la dirección de Arroyo y por supuesto del propio presidente, eso va a ir por un camino paralelo inicialmente a la transformación del modelo macroeconómico que teníamos, ¿no? Bien. Y con el tiempo se va a ir amalgamando con un programa de salida de esa situación, porque los argentinos estamos pensando que no vamos a tener que luchar todos los años contra el hambre, ¿no? Claro, toda la vida, por supuesto. Claro, esto es una coyuntura, no es lo mismo, que se entienda, pero muy similar a lo que nos pasó cuando vino el doctor Duhalde en su momento, claro. Semejante crisis, ¿se acuerdan? La mesa del diálogo, los planes de trabajar, la salida inmediata a una crisis que era insoportable. Esta creo que es superior en cuanto a los niveles de hambre y miseria. Claro, sí, a la caída absoluta de la economía argentina. Y lo otro es frenar la caída, ¿no? Bien, primera medida. Me parece muy buena decisión hacerlo con prudencia, porque en realidad lo que tenemos que hacer acá, antes que crecer, frenar la caída. Claro, dejar de deshacernos. Creo que hay que explicar, se entiende. Sí, sí, por supuesto. Por eso no sería bueno una verborragia sobre, bueno, vamos a crecer tanto, vamos a dejar de crecer tanto, otro. Hacer pronósticos, vender espejitos. Es que es imposible hacerlo. Si realmente hay seriedad, como veo que al menos hay en el ministro y en su gabinete y en las instrucciones que le ha dado, por supuesto, el presidente, ¿no? Sí, ha estado muy expuesto Alberto Fernández, lo sigue haciendo, vino a Santa Fe ayer y habló del tema de la hidrovía, por ejemplo, que va a quedar administrada por las provincias que tienen el paso del Paraná. Fundamental va a ser el rol de Santa Fe, ¿no? Hizo una serie de anuncios a lo largo de estos días, incluso en su discurso.
Lo que no hubo, y yo no sé si es una cuestión de repliegue estratégico, de prudencia impropia muchas veces, porque enseguida hay empresarios, se me viene a la cabeza Ratazzi inmediatamente, ¿no? Que les gusta el fierrito, la cámara, hablan y opinan, ¿no? Si bien los vimos en los palcos del Parlamento, a los titulares de la Unión Industrial, había referentes sindicales, no hubo una repercusión inmediata de las distintas corporaciones o los distintos sectores de la vida económica argentina al discurso de Alberto Fernández. No sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo exactamente igual. Yo tampoco lo esperaba. Bueno, yo sí esperaba. No, yo no lo esperaba. Bueno, mejor. ¿Qué quiere decir con esto? No quiero ser negativo, por favor. No. No lo esperaba porque es evidente que esos sectores son probablemente los que mayor interés tengan. Sí, Alberto le dijo en un momento determinado, los que más tienen van a tener que poner, no le podemos pedir a que no llegue a fin de mes que siga pagando. Efectivamente. Entonces, nada mejor que esperar, porque aquí cualquier decisión apresurada puede hasta caer mal en la sociedad, ¿no es cierto? No se olviden ustedes que hubo un atisbo de esto en el coloquio de ideas y algunos otros comentarios previos, que aparecían para el ciudadano común como que le estaban empezando a marcar la cancha al presidente. Claro. Entonces, no creo que haya sido esa la intención. No pero podía parecer, el famoso refrán, cuando uno ve se quema con leche, ve la vaca y llora. Efectivamente. Claro, de esta gente. Ahora, la mesa de enlace ya pidió una reunión con el secretario de Agricultura, obviamente, o el ministro de Agricultura. Obviamente. ¿Qué es lo que corresponde? Es lo que corresponde. Creo que el ministro es una persona capacitada, tiene muchísima experiencia, tiene buena llegada a los sectores, y además el hecho de haberlo mantenido y puesto como Ministerio de Agricultura rehabilita esa idea que los argentinos tenemos, ¿no es cierto? Fíjense que no hizo una separación muy violenta con el resto, con lo cual es una buena expectativa. Fíjense qué prudencia la del ministro de Economía, que no se expandió en la hacia otras áreas, ¿no? De otras áreas. Habló prácticamente del tema de la deuda y la cuestión fiscal. Efectivamente, que es su función central, de alguna manera, si me permite, ordenar la macroeconomía o tirar las variables para ordenar la macroeconomía, cosa que él mismo dijo y que yo comparto, va a llevar un tiempo. Un tiempo que probablemente no crezcamos. Vuelvo a insistir, no quiero ser agorero. No engordemos, pero por lo menos no sigamos enflaqueciendo. No nos sigamos cayendo. Es como cuando llegas con muchísima fiebre, todo el mundo está ansioso por saber lo que tiene el paciente, y el médico dice, mira, vamos a bajarla, y después empezamos con los estudios. Bien, algo parecido a eso es lo que... Entre las medidas instrumentales, ¿no?, de lo inmediato, además de la posibilidad de un incremento en los saberes de los jubilados de la mínima, de controlar las tarifas, evitar los incrementos y la dolarización, ¿puede haber algo en relación a precios, cadena básica de alimentos, creo que, por lo que veo, me da la sensación de que se va a intentar primero los grandes acuerdos, sin llegar a lo que fue en su momento una política muy estricta de precios cuidados y demás. Por lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Me da la sensación de que ese colchón que ya hicieron algunos poderosos y demás... Le debe dejar margen como para que no toque. Y hay que empezarlos a enfriar en una mesa de negociación. Creo que el que ha empezado es el ministro de Salud, ¿no? Ginés González García. Me parece positivo, no se saben los resultados. Él ha sido muy honesto, le dijo a la población, mire, yo hablé, no tengo resultados todavía, me han prometido que me lo van a dar, pero un poco a ver si o reducimos o retrotraemos, porque el aumento que ha habido en los medicamentos ha sido escandaloso. Descomunal. Sí. Y muchos laboratorios nacionales, no es que le podemos echar la culpa. Sí. Un casi oligopólico, pero en última instancia, sentándose con muy poco, se arregla. ¿No? Yo digo que me da la sensación de que la idea del consenso podría ir por esos sectores monopólicos, de mucho poder o concentrado, para usar una palabra más rigurosa, digamos. Me da la idea que va a empezar por ahí. No lo veo como una salida de un plan rápido de presos controlados, listas y demás. No lo estoy viendo por ahí. Es probable. Tampoco el ministro Curfa lo ha anunciado. El ministro de Producción, claro. No, el ministro de Producción no lo ha muy anunciado. Muy cercano a Alberto, muy amigo, ¿no? Sí, eso sí. Ahí está un poco la distancia, ¿no? Yo diría que el abrevado político está con el ministro de la Producción y el técnico está con otro. El mismo Alberto lo confesó, como nos pasa a todos. Yo no lo conozco, no había dicho nunca. Me pareció interesante. Tengo un montón de amigos aquí en Buenos Aires, muchos no lo conocían. Además es una persona muy joven, ¿no? Claro. Prácticamente gran parte de su profesión la ha vivido afuera. Pero esto puede ser un equilibrio interesante. Bien. Y allí sí es donde me parece que la cuestión estrictamente técnica es la que corresponde. La conducción política, conducción centralizada, bien, ejecución descentralizada,
pueblo libre. Con ese esquema... Es una buena manera. Si lo logramos hacer, podemos llegar a construir una nación Daniel, diferente. muchas gracias por todo este año y voy agradeciendo por el que viene, porque en marzo nos volvemos a encontrar. Pasaremos un verano calentito y estaremos aquí en marzo para volver a charlar y va a ser un gusto recibirte. Muchas gracias a vos, a todo el equipo de producción, a la gente del canal y a la audiencia que nos aguanta, ¿no? No, sí. Creo que ahora cuando salga alguno va a decir, está bien, ahora me devolviste un poco la carga. Muchas gracias. No, gracias a ustedes también el agradecimiento, porque mañana nos volvemos a encontrar a las 2 de la tarde en lo que será la emisión despedida de este ciclo 2019 de Los Días Contados. Hasta entonces.